Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que podemos vernos en otra transmisión de ivosama.org a través del estudio bíblico virtual de mitad de semana. Sean todos bienvenidos y también bienvenidos a aquellos que toman un espacio diferido, otra hora, otro momento para ver esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a este estudio bíblico virtual. Hoy nos acompaña nuestro hermano Samuel Guzmán y él estará teniendo la exposición de la palabra del Señor. Pero antes de pasar a través de una oración y unas alabanzas, quiero solamente recordar lo que estaremos viviendo durante el próximo mes de julio, los miércoles venideros. El miércoles 6 de julio nos vamos a ver acá en el templo de manera presencial en un tiempo de oración, un culto de oración, un servicio de oración, ese miércoles 6. El miércoles 13 tenemos reunión general de todos los líderes de la iglesia. El miércoles 20 tenemos reunión general de todos los servidores. Todos aquellos hermanos y hermanas que sirven en un ministerio. Nos vamos a ver en una reunión especial también de celebración y de exaltación al Señor como servidores de la IVO. Y el miércoles 27 tenemos Cena del Señor. Es decir, que el próximo mes de julio no vamos a tener este tipo de encuentro que estamos teniendo tradicionalmente de manera virtual, sino que tenemos esta agenda en desarrollo. Así que gloria al Señor por eso. Gloria a Dios que nos permite como iglesia seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Yo quiero orar para así dar paso a una alabanza y luego que nuestro hermano Samuel nos traiga el mensaje la noche de hoy. Así que acompáñame en oración donde quiera que te encuentres. Señor Todopoderoso, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos podemos reunir de manera virtual. No estamos en el templo, pero sí en el espacio que nos ha tocado ver el servicio. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos hables, que tú nos permitas seguir creciendo espiritualmente, que tú nos permitas ser la iglesia que tú quieres que seamos y que bendigas a Samuel en este tiempo de estudio. Úsale, háblanos y mientras tanto, Señor, preparamos nuestros corazones a través de esta alabanza para que luego, Señor, en la misma comunión en como te cantamos, también tú nos hables a nosotros. Bendícenos, Señor. Y gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al Señor con gozo cantaré. Y en Dios me alegraré. Pues en Él radica mi poder. Sin temor celebraré. Él mis enemigos derrotó. El enemigo ya cayó. Me deleito en su liberación. Mi Salvador Todos. es el Señor. La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. No hay santo como el Señor. Santo, santo es el Señor. Mi refugio y roca es nuestro Dios. Todo suya es la creación. Dejen ya el orgullo y la El altivez. Señor mi Dios todo lo ve. A los poderosos humilló. El polvo a mí Todos. me levantó. La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. A sus santos Él los guardará, A sus fieles sostendrá. mas los malos no perdurará. Su poder no durará. Él regresará para juzgar. Regresará para juzgar. Fortaleza Él dará a su rey. Rey ungido sea el poder. La promesa pasaré a mis hijos del gran Dios, nuestro Padre, testigos somos. La promesa pasaré
Bendiciones, amada iglesia. Damos gracias al Señor por otra oportunidad que nos concede de venir a su palabra, de poder leerla, de poder cantarla y ahora poder estudiarla. La vida cristiana se puede entender mejor a la luz de algunas imágenes bíblicas que se nos dan en torno a ella. Una de esas imágenes es que la vida cristiana es como una batalla. Y el apóstol Pablo es muy reiterativo utilizando la imagen de la batalla. En el libro de Efesios nos enseña que debemos vestirnos, debemos colocarnos toda la armadura del Señor. Esto es la palabra de verdad, la justicia del Señor, vestirnos con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y tomar la espada del Espíritu. Esto como una defensa ante los ataques de nuestro enemigo espiritual. En Romanos 7, otra vez el apóstol Pablo nos muestra la batalla interna que resulta de querer agradar al Señor, pero se ve a sí mismo con las influencias, el aprendizaje mundano con el que uno viene programado desde que crece en este mundo de maldad y el pecado que traemos con nosotros. Entonces él refleja esa batalla interna. También en Timoteo, él nos muestra la batalla desde otra perspectiva. Nos muestra cómo un creyente se siente ya satisfecho y pleno cuando sabe que ha vivido una vida conforme a lo que el Señor demanda y está dispuesto a entregar aún su vida si en este proceso el Señor es glorificado. Es una batalla en la que bíblicamente se nos insta a tomar partida, a elegir bandos y con una insistencia que nos deja ver que aún el pretender no elegir es ya una decisión. Por tanto, en la batalla espiritual no existen zonas neutras y eso es utilizando una terminología bélica. Se concibe una zona neutra, una zona desmilitarizada. Es un área de algunos países en conflictos, en los bordes, donde por algún acuerdo se ha decidido que allí no se va a realizar ejercicio militar, se deja tal vez con el fin de efectuar diálogos, negociaciones. Esto no siempre resulta como se determinó en los acuerdos. Por ejemplo, la zona que separa las dos Coreas ha sido descrita como una de las zonas más militarizadas del mundo, a pesar de considerarse una zona neutra. Encontré algo curioso en una ocasión en la vida de la actriz Audrey Hepburn, que se destacó en películas como Vacaciones Romanas, Sabrina, Guerra y Paz y Desayuno en Tiffany's. La actriz tenía esperanzas originalmente, desde pequeña, de ser bailarina profesional, pero vio frustradas sus aspiraciones cuando durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que emigrar de la zona de batalla a un país que estaba neutro en cuanto a los bandos de la guerra. Sin embargo, los efectos de la guerra la alcanzaron allí, sobre todo la hambruna, y a las condiciones a las que se sometió terminó llevándola a problemas y condiciones de salud que ya no le permitieron seguir bailando. Las oportunidades luego se les dieron y vio una apertura en cuanto al cine y tomó esa dirección. Pero vemos cómo tal vez planteándose estar en una zona donde la guerra no iba a llegar, pues la guerra y sus efectos llegaron a ella. Los cristianos participamos de una batalla cuyo fin ya ha sido anunciado. En Génesis 3:15 el Señor le dice a la serpiente cuando le está dando castigo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde allí podemos ver a Cristo como el guerrero vencedor. Es la simiente de la mujer que derrota el pecado, y la muerte en la cruz y su resurrección gloriosa dan el golpe definitivo, golpe de muerte que se verá en su máxima expresión cuando regrese triunfante, ya sin relación con el pecado, para juzgar al mundo. Y parece fácil que se puede elegir
el bando ganador. Sabemos que Cristo ganará, pues elegimos a Cristo. Al final de cuentas, cualquiera quisiera apostar por el equipo que se sabe que va a ganar. Nadie apuesta por un perdedor. Sin embargo, el tema de elegir a Dios, tomar una decisión correcta a favor del Señor, no descansa finalmente en nosotros. Según las Escrituras, a partir de la intromisión del pecado en el mundo, hemos resultado incapaces de decidirnos por el Señor, escogiendo lo que realmente nos conviene, lo que nos hace bien. Las batallas son una parte sustancial de lo que es el libro de Josué, en el que estaremos haciendo énfasis en el estudio. En el libro de Josué se describe la entrada de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor a los patriarcas. Y a la altura del capítulo 24, que me gustaría estén buscando en sus Biblias, ya se ha dado una posesión técnica de la tierra. Se goza de cierto reposo, el territorio conquistado ya ha sido repartido, se ha dado una división según el Señor ha dirigido a cada una de las tribus, e incluso hay una bitácora donde se citan los lugares que aún faltan por conquistar. O sea, está todo ahí como un registro de lo que fue el avance de la campaña militar, un registro ordenado que se convertiría en los estatutos de cuáles eran las distribuciones de las ciudades. Y ahora Josué, un anciano, se dirige a los líderes de Israel, y en el libro de Josué hay al menos 2 ocasiones registradas, los capítulos 23 y 24, y él les exhorta a servir al Señor y los compromete con lo que es la obediencia fiel. Vamos a leer ahora Josué, capítulo 24, parte de ese segundo discurso hacia el final del libro, los versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Permítanme orar. Padre santo y bendito, sin tu ayuda no nos proponemos hacer nada y pedimos tu dirección en la medida que nos adentramos a este texto en tu palabra, para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, para que tú puedas mover, instar nuestros corazones, hacer arder nuestro interior en pro de ti, en pro de tu causa. Llévanos, Padre Santo, a través de tu Espíritu a tomar la decisión correcta cada día de vivir vidas que te honren y te glorifiquen solamente a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué lanza el reto a su público. Les hace decidir, les dice escoged, elijan. El pueblo está reunido, todo el pueblo, pero en la figura de sus líderes, los ancianos, los líderes de cada grupo, de cada tribu, están allí frente a él y él les pone en contexto todo lo que es la historia que el Señor les ha permitido atravesar, una historia de las maravillas del Señor, y luego les lanza una cuestión. Elijan a quién van a servir. Y antes de continuar, yo quiero dejar claro al menos 2 detalles sobre el tema de la elección para que podamos tenerlo presente. El tema de la elección, visto desde la perspectiva de Dios, en las Escrituras tenemos claro que Dios es quien elige. No podemos confundirnos. Poniéndolo en el contexto de la nación judía, esta que está aquí acompañando a Josué, miren lo que el Señor les dice en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Y va a repetir más adelante y en varias ocasiones en el mismo libro de Deuteronomio: no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Señor le está poniendo en perspectiva que Él, Dios, es quien los ha elegido, no porque ellos sean más grandes, eran pequeños. Cuando el Señor los llama, el Señor es quien los engrandece en número y en posesiones. No es porque sean rectos y justos, sino que les dice: ustedes han sido un pueblo de dura cerviz. El tema de la elección se repite constantemente en las Escrituras y vemos otra vez a Jesús decirle a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y den frutos duraderos. También vemos a Cristo invitar hacia Él, por tanto, a decidirse por Él. Él invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando aceptamos la invitación que Cristo nos hace, estamos obrando conforme a la gracia de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Y para los no creyentes que están escuchando esta exposición, la decisión correcta, la primera que debe tomarse, es dejar de correr al llamado de Cristo y encontrar en su obra, en su sacrificio, el verdadero reposo para nuestra ansiedad espiritual. Pero también podríamos ver el tema de la elección desde el punto de vista del creyente. La confirmación de que Dios nos ha elegido se da cuando nosotros tenemos una evidencia de obediencia en pro del Señor. Así que esa elección que el Señor ha hecho tiene que ver más con delegar responsabilidades sobre nosotros. Claro, el Señor primero, en su amor, en su misericordia, por su gracia nos elige, pero luego inmediatamente nos demanda. E Israel, como el pueblo escogido de Dios, no tiene un privilegio especial por encima de los demás, sino un compromiso mayor de ser testigos de la obra del Señor que Él hace en medio de ellos para todas las naciones que están alrededor. Así que descartamos que alguien pueda pensar que la elección tiene que ver únicamente con un asunto étnico. No todo el nacido de Israel, y confirma la Biblia, terminó siendo parte de la promesa. La generación que pereció en el desierto, y más cercano aquí en el mismo libro de Josué donde estamos estudiando, el caso de Acán, que al tomar posesión de la ciudad de Jericó no obedece la palabra del Señor y toma para sí parte del botín. Juan el Bautista, al ver a los fariseos acercarse a él, contrasta que otros decían se acercaban para que Juan los bautizaba y confesaban sus pecados, pero luego solo pone que los fariseos se acercan. Y él les dice: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? No digan para ustedes mismos, Mateo 3:9, que tienen a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. E inmediatamente anuncia Juan la venida de aquel que haría posible nuestra adopción como hijos de Dios. Este es Jesucristo. Y Pablo, reflexionando sobre esto, dice: no es que la palabra del Señor en Romanos 9 haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino específicamente en quien Dios eligió. En Isaac te será llamada descendencia. O sea que, reflexiona Pablo en el versículo 8, no es los hijos según la carne lo que son hijos de Dios, sino que los hijos son aquellos que según la promesa son contados como descendientes. Así que, habiendo dejado claro este asunto de la elección de parte del Señor, entramos más en contexto con el libro de Josué, donde estamos leyendo.
El libro de Josué inicia con esta declaración del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Y luego le da la orden a Josué: levántate y cruza el Jordán. Hay un gran peso en estas palabras. Es una gran responsabilidad que ahora se cierne sobre Josué. Pero el Señor le encomienda a confiar en Él y ser valiente para guardar la ley y obedecerla al mínimo detalle, ni a derecha ni a izquierda. El versículo 10 confirma: Josué dio órdenes al pueblo, o sea, se levantó y cruzó, obedeció la encomienda, y conforme el Señor dirigía la campaña militar, Israel entra a la tierra y toma posesión de la misma. Ahora vemos a Josué hacia el final de su vida, preocupado por las decisiones que deberá tomar la siguiente generación. Hay al menos 2 discursos allí. Josué capítulo 23 nos dice que después de que el Señor dio reposo al pueblo de Israel, entonces Él juntó los oficiales, los jueces, los jefes, y les convoca diciéndoles: ustedes han sido testigos de la obra del Señor. Aún faltan ciudades, aún falta parte de la campaña, pero Él está como que dejándoles claro que el Señor ha cumplido hasta este momento y que no hay dudas en que completará su promesa. Y les entrega a la nueva generación las promesas que Él mismo recibió en el capítulo número 1. Porque en Josué 23:6, Él les dice a ellos con las mismas palabras que el Señor le había hablado a Él: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Son las mismas palabras, es un relevo. El Señor encomienda a Moisés, luego encomienda a Josué, ahora está encomendando a los líderes de la nación judía para que puedan continuar apegados a la palabra del Señor. Hay varias advertencias de por qué no podían heredar las prácticas, entrar en convivencia, en relaciones con estas naciones, de manera que cayeran en sus prácticas, sobre todo idólatras y lo que se desprende de allí, sino que permanezcan en el Señor, porque el mismo Dios que ha sido fiel en darles la tierra, en sacarles de Egipto y ahora tenerles aquí, también va a ser fiel en cumplir su palabra de castigar a aquellos que desobedecen. Y reitera, me llama la atención, en varias ocasiones de Josué 23, en el 13, en el 15 y en el 16, hay 2 palabras que se dicen juntas y se repiten en los 3: buena tierra. Y eso se dice justo después de que el Señor haga una advertencia grave. En el 13 dice que si ellos pecan, van a perecer sobre esta buena tierra. En el 15 dice que si ellos pecan, Él los va a destruir sobre esta buena tierra. Y en el versículo 16 dice que si quebrantan el pacto, van a perecer prontamente sobre esta buena tierra. De manera que el problema no está en la bendición que el Señor ha dado. La tierra es buena y el Señor les ha guiado y les ha permitido establecerse en ella. Pero el Señor les demanda obediencia a su ley. Le demanda que le puedan servir con integridad. Ya en este capítulo 24 donde estamos, el discurso tiene más la connotación de la nación judía, pero lo hace partiendo desde cómo llama a Abraham. Le dice: yo llamé a tu padre desde una nación pagana. Y cuando dice del otro lado del río, está hablando del río Éufrates, de allá de tierra de los caldeos, futura Babilonia. Y miren esas implicaciones cuando se habla de Babilonia y todas sus atrocidades. Imagínense en qué se hubiese convertido Abraham como parte de aquella generación que subía allá mismo en Babilonia, en los pueblos caldeos. De no haber recibido el llamado del Señor, Abraham se hubiese seguido allí siendo uno más del montón. Pero el Señor le llama y él actúa en fe, y el Señor le da a Isaac. Les recuerda que Isaac le da a Jacob y a Esaú. Les recuerda cómo terminaron en Egipto,
Uno se pregunta, ¿será que Jacob no confió en la promesa del Señor de que Canaán era la tierra que le había prometido y quedarse allí? Pero sabemos que el plan del Señor fue preservarles allí en Egipto y luego mostrar su obra poderosa volviéndolos a la tierra que les había prometido. Es con la ayuda de ese Señor que les ha dado pruebas de su fidelidad a lo largo de su historia, que ahora ellos podían disfrutar de descanso, recordando batallas que a veces ni siquiera tuvieron ellos que pelearlas, sino que efectivamente el Señor las pelearía por ellos. Entonces tenemos a este pueblo en una condición de reposo, han descansado de las primeras incursiones bélicas, se han establecido, se reparten, y vemos a ese Josué anciano haciéndoles los recordatorios de por dónde el Señor les ha traído, ahora dónde están, y lanzándoles la pregunta: ¿van a seguir el camino del Señor? ¿Tomarán la decisión correcta? Vamos a ver qué implicaciones tiene tomar una decisión correcta en pro del Señor. Pero antes vamos a hacer una pausa para alabar a nuestro Señor. Mi alabanza será siempre Cristo, mi roca firme en tempestad, mi fuerza y fe en medio de temores y decepciones al andar. Su eterno amor me sostendrá. Mientras viva yo le alabaré a mi Rey por siempre Cristo. En la tempestad Él me sostendrá, es mi Rey por siempre Cristo. Llevo mi carga, me trajo paz, su vida amor, su muerte mi rescate, que limpia toda mi maldad y brilla en la oscuridad. Mientras viva me sostendrá en el valle cuando mi vida deje atrás, hacia la luz me llevará. Mientras viva es mi Rey por siempre.
Estamos de regreso, amada iglesia. Qué bueno que el Señor nos permite cantar de sus verdades. Y ya estamos más próximos a este capítulo 24 de Josué, los versículos que hemos leído al principio y que quiero recordar. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, como parte de lo que es estos discursos de despedida, de cierre del ministerio de Josué. La palabra del Señor nos dice: ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y nosotros podemos ver ahora, desde este versículo 14, que Josué les hace una exhortación. La primera parte, veamos algunos de los detalles por arriba primero. La exhortación tiene 3 palabras: temed al Señor, temed, servirle con integridad y con fidelidad. Temer, integridad y fidelidad. Esa es la exhortación. Pero también les incluye una reprensión. Les dice: quiten los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y repite: servid al Señor. Hay una ironía en el versículo 15, cuando Josué les dice: si a ustedes no les parece bien servir al Señor, y les da una libertad ahí que se podría poner como que entre comillas: escojan hoy a quién habéis de servir. Es urgente porque les dice: escojan hoy, y les da opciones. Por eso hablábamos al principio de que no hay término neutro. No hay un yo escojo después, yo me invento mi propia decisión. Les da las opciones de los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río. Les da las opciones de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y toma él la iniciativa de la decisión: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo primero que yo quiero resaltar es que tomar decisiones correctas es un asunto urgente y constante. Urgente porque nos dice: escoged hoy, no mañana, no lo vayan a sus tribus, háblenlo con su pueblo y vuelvan con una decisión. Josué no sabe cuánto tiempo tiene disponible. Él ya es un anciano y es su deseo conocer de inmediato cuál será la reacción del pueblo ante las exhortaciones que él les ha extendido. Sí, es sabio pensar las cosas para decidir correctamente. Las decisiones apresuradas a menudo nos meten en apuros porque tal vez no consideramos todo lo que implica aquello que les estamos diciendo que sí o que no. Sin embargo, no hay nada que considerar ante la pregunta de si nos decidiremos por cumplir la voluntad del Señor. Ya la decisión debe estar tomada. Probablemente lo que Josué procura es que hagan el compromiso público. Quiere saber que su liderazgo ha influido de manera positiva antes de cerrar los ojos a este mundo. Pero yo entiendo que la prisa no radica en que Josué era un anciano. Cualquiera de nosotros está en la misma condición. Nosotros no sabemos de qué tiempo disponemos en esta vida. Así que empezando por la decisión de venir a Cristo, dice la Escritura: he aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Pero también a la iglesia del Señor, Cristo le pide una buena administración del tiempo. Esto implica considerar la urgencia de las cosas espirituales y eternas. En Efesios 5 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, en el versículo 15. No como necios, sino como sabios. Y en el 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La indecisión no es propia de los hijos del Señor.
Él les manda a tener su decisión tomada, y cuando se le pregunte cuál Dios van a elegir, el mundo o Jehová, Él quiere que hoy tengamos esa decisión tomada y que podamos decir, sí, yo hoy tengo la decisión hecha de servir al Señor con integridad, con fidelidad. El Señor condena esa indecisión en una de las iglesias del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Dice el Señor a una de ellas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, le dice de manera exagerada. Pero eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y les exhorta, Apocalipsis 3, capítulo 20, a la iglesia, no a los amigos, no a los inconversos de la ciudad, a la iglesia les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No podemos tomar decisiones a medias. Esto es un asunto de urgencia. No sabemos cuánto tiempo tenemos disponible. Tenemos que invertir, aprovecharlo bien e invertirlo en la obra del Señor. Así que además de que tomar decisiones correctas es un asunto urgente, quiero llamar su atención hasta que debemos tomar decisiones correctas a pesar de las opciones que nos ofrece el mundo. No hay un término neutro, hay opciones aquí y se les presentan las opciones que ellos pudieron haber considerado, aunque también nosotros tenemos nuestras opciones en la cartelera de idolatría que nos presenta el mundo. Para ellos, Él les habla, Josué, de la tradición, los dioses que sus padres sirvieron, aquellos que estaban al otro lado del río. No solamente piensen en el Jordán, que es el contexto más cerca que tenemos, sino recuerden que Él les estaba hablando de Abraham, que vivía más allá del río Éufrates. Le está diciendo, van a seguir los pasos de su padre fundador antes de haber recibido el llamado. O, además de la tradición, les presenta otra alternativa. Les dice, o van a elegir la cultura del momento, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahí había muchas tribus, pero esta era bien numerosa y a veces toma el nombre de toda la región. Entonces, tienes la tradición, los dioses de tus padres, y tienes la cultura del momento. Y los ídolos no son solamente las imágenes y las representaciones que estos pueblos hacían y todavía al día de hoy se hacen de las deidades, que son el fruto de la inventiva humana, en una búsqueda absurda, pero el intento de recrear dioses a su medida. Pero también son las prácticas que acompañan o que se desprenden del culto y del concepto de los dioses que tienen. Si ponemos, por ejemplo, los dioses del tipo griego, dioses imperfectos, inmorales, tienen todos los tipos de mañas humanas que usted sabe que uno adolece, se las ponían también ellos a sus dioses. Entonces, un Dios que es tan así, tan humano, no constituye un estorbo a nuestras conciencias, porque los tenemos al mismo nivel moral que nosotros, en las mismas disyuntivas, toman malas decisiones, luego la quieran remediar, provocan tragedias. Ese Dios no mortifica mi conciencia. También los hay del tipo oriental, por poner otro ejemplo. Dioses trascendentales, muy altos, pero impersonales. Tan elevados e inalcanzables que no se involucran en los asuntos propios de esta vida, que llaman vana y transitoria, y que solamente pueden liberarse de esto mediante iluminación, buscando ascender. Este sistema termina denigrando la vida humana y quitándole el valor que el Señor le otorgó a Adán y Eva desde el principio al poner su imagen cuando les creaba. Abraham fue llamado por Dios a abandonar la tierra de sus padres y a partir de allí siguió el camino de la fe. Y allí Ur de los Caldeos tenía un desbalance entre gran prosperidad, grandes sistemas educativos, pero prácticas idólatras terribles. También tenemos aquí en la tierra de los amorreos, en la tierra prometida que ellos habían entrado, Canaán, cuando Dios, hablando con Abraham allá atrás en Génesis 15, y le anuncia que el pueblo iba a entrar a Egipto, que él lo iba a liberar y le iba a llevar de regreso a la tierra de Canaán,
Pero mire lo que anuncia sobre lo que ellos van a encontrar cuando vuelvan a Canaán. Eso es Génesis 15:16. Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá, todavía Abraham estaba allí, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y hay algunas observaciones que quisiera resaltar sobre lo que era la religión y la cultura cananea. Y me auxilio de algunos detalles que menciona Gleason Archer en su introducción al Antiguo Testamento. Las religiones cananeas estaban súper mezcladas entre las tradiciones de alrededor. Sus deidades no tenían ningún tipo de moralidad. Sus prácticas eran toscas, brutales. Dice Deuteronomio que eran abominables. La sexualidad totalmente depravada. Se daba prostitución religiosa. Incluso podían llegar a sacrificar sus niños para dedicarlo a estas deidades falsas. En Levítico 18 el Señor está preparando a su pueblo antes de entrar a esa tierra. Y después de hacer una lista tan extensa y detallada de todas las aberraciones sexuales en las que ellos no deberían incluir, les dice en el versículo 24 de Levítico 18, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por esas cosas se han contaminado las naciones que yo voy a quitar, a echar de vosotros. Esa tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella. Y precisamente los judíos iban a ser la mano del Señor castigando estas tierras. Y el versículo 28 lo pone dramático. Dice que la tierra los vomitaría a ellos si pecaran contra el Señor de la misma manera en que estaba vomitando a aquellos cananeos. Es terrible. Y el pastor Miguel Núñez, citando el título de un libro de un autor, Bill, nos repite en varias de sus enseñanzas que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Y nos pone a pensar en las siguientes preguntas sobre las cosas que nosotros atesoramos, de manera que podamos saber si estamos convirtiendo aquellas cosas en ídolos. Él pregunta, ¿estás dispuesto a pecar para conseguirlo? ¿Estás dispuesto a pecar si piensa que lo perderá? ¿Es eso lo que da sentido o valor de importancia a tu vida? ¿Se irrita tan pronto alguien le habla negativamente sobre esa persona o sobre esa cosa? ¿Es eso lo que necesitas para sentirte seguro? ¿Estás dispuesto a sacrificar relaciones para no perderlo o para defenderlo? Estamos ante la presencia de un ídolo. Y eventualmente estas cosas van a definir el cómo nosotros vamos a comportarnos, cómo nosotros vamos a redefinirnos. Así que hemos visto dos detalles, que tomar decisiones correctas es un asunto urgente y hemos visto que tenemos que tomar las decisiones correctas a pesar de las múltiples opciones que se ven ahí enfrente. En tercer lugar, Josué nos da el modelo de una decisión sabia. Y es que tomar decisiones correctas es un asunto personal. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. A pesar de lo que elijan los demás, yo. No es momento de mirar hacia los lados como en la escuela. El maestro hace una pregunta y todos empiezan a mirar como que déjame ver si alguien levanta la mano primero, alguien que rompa el hielo. Josué da el paso al frente y dice, yo y mi casa. Y esto no es una expresión impulsiva y orgullosa como cuando Pedro sale al frente de los discípulos y dice, si todos estos se apartan, yo no me apartaré. Es el tipo de decisiones responsable y valiente que el Señor honra y respalda, como Daniel y sus amigos ante la corte del rey de Babilonia, como José, a ser fiel al Señor y a mantenerlo. El Señor honra esa disposición. A pesar de que Josué está viendo cumplidas las promesas del Señor y recibe descanso en la tierra prometida, continúa afirmando su actitud para cumplir lo que el Señor le demandó cuando le entregó la tarea. Él sigue esforzándose y siendo valiente. Él no permite que la relajación espiritual se transforme en pereza y que luego degenerando se termine en pecado. Mientras más nos dilatamos en tomar las decisiones correctas, más podemos llegar a justificar las incorrectas.
Corremos el riesgo de conspirar con nosotros mismos y empezar a albergar los pensamientos que luego nos harán dudar del Señor. En último lugar, tomar las decisiones correctas implica modelar y enseñar a las futuras generaciones a hacerlo. Es responsabilidad de los padres pasar la promesa a los hijos. Yo y mi casa. La calidad de la fe de la siguiente generación va a depender del conocimiento del evangelio que depositemos en sus corazones. Esto incluye claramente la enseñanza verbal de la verdad. La predicación es el medio que el Señor usa para llamar a la vida nuestras conciencias muertas en el pecado. Pero también incluye sobre todo el modelado de estas verdades. Dios había reiterado en numerosas ocasiones la importancia de lo que sería la enseñanza a las siguientes generaciones. El Señor, Deuteronomio 6, les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es en el versículo 5, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Fíjense, tú, decisión personal. Y estas palabras yo te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón, decisión personal. Pero ahora miren cómo se voltea. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Inmediatamente alude a la siguiente generación. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Les manda a hacer señales, a ponerlas en las puertas, colgar el versículo bíblico. Sí, eso es correcto. De manera que la palabra del Señor nos bombardee de todas formas. Pero no solamente que esté el versículo en su escritura, sino que nuestras vidas sean las aplicaciones de estos versículos, de estos sermones que el Señor nos trae, de las enseñanzas que Él nos permite ver en su palabra. Y me llama mucho la atención porque mi madre tenía colgado en nuestra sala un bordado bellísimo que decía: mi casa y yo serviremos al Señor. Y es mi oración que esa petición, esa declaración pueda ser efectiva y constante en la vida de mi familia. Esto de hacer señales, de hacer recordatorios, también es reiterado. Por ejemplo, en Éxodo 12 se instituye lo que es la Pascua, la celebración que el Señor deja en honor a la salida de Egipto. ¿Y para qué es eso? Para recordarlo. Dice: cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y miren aquí, sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué significa este rito para vosotros? Ustedes le dirán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y nos libró nuestras casas. Para que cuando nuestros hijos nos pregunten, podamos decir las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Y más cerca, me llama mucho la atención la conmemoración que manda el Señor a hacer cuando, bajo la dirección de Josué, el pueblo de Israel está cruzando el Jordán. Y en Josué capítulo 4 se nos cuenta que, como el Señor había ordenado, cuando todo el pueblo había acabado de pasar el Jordán, el Señor les dijo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Luego harían un monumento, versículo 6, esto será una señal entre vosotros. Y más tarde vuelve aquí la reclamación a que las nuevas generaciones se enteren. Cuando vuestros hijos pregunten, Josué 4:6, cuando vuestros hijos pregunten: ¿qué significan esas piedras para vosotros? Le diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante de la presencia del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Más adelante en el 22 lo repite: este monumento quedaría como una demostración de la obra que el Señor había hecho en medio de ellos. Si en algún momento querían olvidarlo, ahí estaría el recordatorio.
recordarían la vida en nuestros casos, la vida de nuestros padres, la vida de aquellos que incidieron, que nos predicaron, que nos modelaron el Evangelio. Y eso haría una diferencia entre tomar los ejemplos, los modelos que nos brinda el mundo y el modelo de decisión correcta que nos manda el Señor de servirle con integridad. Lamentablemente hay un episodio funesto que se da justo acabado la obra de Josué en medio de ellos. Y leo esto y me conmueve. Jueces capítulo 2, el libro siguiente, nos dice desde el versículo 6, después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Miren qué bonito el versículo 7 y contrástenlo con lo que luego sigue. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Ellos hicieron pacto. Luego que Josué les dice, elijan a quién van a servir. Ellos dicen, sí, serviremos a Jehová. Y hacen un pacto, levantan altar. Y aquí dice que ellos cumplieron esta parte. Pero no tomaron el ejemplo de yo y mi casa serviremos al Señor. Porque en el versículo 8 de Jueces 2 nos dice que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad. Y luego el versículo 10 dice, también toda aquella generación fue reunida con sus padres. Y se levantó otra generación, aquí viene el choque, después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Una generación que se comprometió con servir en integridad al Señor, pero no pasó el relevo. Y entonces sus hijos, la siguiente generación, no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Que esta no sea la realidad de nuestras vidas. Que nosotros podamos primero tomar decisiones en favor de la causa del Señor, cuéstenos lo que nos cueste, pero que nosotros podamos ser un modelo fiel. Y cuando se nos dice hoy, elijan hoy a quién sirve, cada vez que usted lee ese versículo, lee hoy. Mañana usted no va a leer ayer, usted mañana va a leer otra vez hoy. Eso está en un presente. Quiere decir que cada día nosotros estamos llamados a decidir correctamente a favor de la causa de Cristo. Tenemos que decidir buscar las cosas de arriba, con los lentes de la eternidad puestos y no con la vista en lo temporal y en lo pasajero. Tenemos que decidir confiar en su sabiduría en lugar de nuestra propia opinión o la opinión del mundo. Tenemos que decidir ser devotos al Señor en lugar de involucrarnos con la sobreocupación o de ser perezosos. Eso quiere decir que debemos decidir más en ser diligentes para apartar nuestro tiempo de oración que en agendar aquella reunión importante de negocios que tenemos. Como nos enseña nuestro pastor reciente en esta serie, que debemos decidir poner nuestros recursos a favor del reino, el compartir en lugar de acumular, gastar con sabiduría en lugar de desparramar. Y que debemos decidir criar a nuestros hijos conforme al modelo bíblico. Enseñanzas que apunten al corazón y no a los hechos pragmáticos. Dirigidos nuestros hijos por la palabra del Señor y no por lo que el mundo a través de los medios digitales quiera hacer. Permita el Señor que nosotros podamos tomar esas decisiones correctas e influir por un buen ejemplo y por una buena predicación de la palabra del Señor a las siguientes generaciones. Oremos. Padre Celestial, Tú depositas una gran carga sobre nuestros hombros, pero al igual que Josué, podemos recibir tu palabra de que nos esforcemos y seamos valientes para decidir en favor tuyo, en favor de tu ley, en obedecerte a ti, en ser íntegros y fieles. Nosotros sabemos que tú permanecerás fiel, que completarás tu obra en nosotros. Permítenos no ser un tropiezo a las siguientes generaciones y no pecar en ocultar tu verdad de la siguiente generación. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de la siguiente generación y de nosotros mismos. Ayúdanos a decidir diariamente por ti, por tu causa, por tu reino. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.
Gloria al Señor por su palabra predicada en este tiempo. Que sea el Señor a través del Espíritu Santo trayendo orden en nuestras vidas y que estas verdades sean ancladas, fijadas en nuestros corazones. Y como dice el Salmo, que anclemos estas verdades en nuestros corazones para no pecar contra el Señor. Que el Señor nos permita caminar más cerca de Él y nos permita así ser los cristianos que Él quiere que seamos. Ya nos vamos a despedir, pero no quiero terminar este tiempo sin orar y sin recordarles que este viernes nos vemos en el tiempo de grupos celulares en las casas, reuniones en las casas. Ustedes están viendo que cada domingo estamos teniendo presentación de diferentes grupos y queremos invitarte a que seas parte de eso, a que te unas a un grupo a un grupo de célula, a un grupo de estudio bíblico en la casa cada viernes para que sigamos creciendo en comunión y en profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que si aún no perteneces a un grupo, escríbenos, llámanos a los números que aparecen ahí en pantalla y con mucho gusto queremos pues darte información de uno que quede cerca de ti. Así que hermanos, el domingo es la reunión, la gran fiesta acá a las 11 de la mañana en el local de Coral Mall. Que sea el Señor glorificándose como lo está haciendo a través de la serie de los sabios, como nos está hablando a través de esta hermosa serie, y como iglesia como nos está edificando cada semana en las reuniones de los domingos. Quiero orar y así despedimos este tiempo y que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Padre, nos despedimos de este estudio virtual, que sea tú llevando tu palabra anclada en el corazón nuestro, Señor, para no pecar contra ti, para crecer más espiritualmente. Ayúdanos como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a crecer y a ser fortalecidos en ella. Gracias por Samuel, bendícelo. Bendice nuestra iglesia, bendice la congregación, bendice, Señor, la obra de los hermanos, donde quiera que se encuentren, ser sal y luz en el trabajo, en el vecindario, en el edificio, donde quiera que estemos, Señor. Y que tú nos permitas seguir dando testimonio tuyo para que muchos vengan a la salvación. Bendícenos, Señor, y gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia. Nos vemos en la próxima transmisión.